este tema de los biomarcadores y el papel que está teniendo ahorita la medicina personalizada con los pacientes. Bueno, entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que lo que estamos viendo nosotros en un paciente, lo que se está manifestando morfológica y clínicamente en un paciente, viene de un fenotipo, de un genotipo, o sea, de genes que se están expresando. Y ahorita lo que está pasando con la medicina personalizada es que estamos devolviéndonos a mirar por qué un paciente expresa una cosa u otra. Para llegar del genotipo al fenotipo, digamos que sabemos ya molecularmente que hay muchos pasos por los que tiene que pasar una célula, y en todos esos pasos nosotros podemos tener mediciones, podemos tener medidores que nos permiten saber cómo se está comportando o cómo se van a comportar las células. Entonces, para recordar inicialmente, nosotros tenemos que tener claridad si vamos a enfrentarnos a alteraciones que son germinales, o sea, que vienen de la línea germinal de los papás. Hay tumores que por excelencia tienen características germinales, ovario, mama, y otros que nosotros vamos a empezar a buscar alteraciones somáticas, o sea, son alteraciones de las células tumorales. Cuando nosotros estamos buscando alteraciones de las células tumorales, necesariamente tenemos que tener tejido o DNA circulante o algún tipo de muestra del tumor para poder evaluarla, a diferencia de las alteraciones que son germinales, que están presentes en las células de las pacientes. ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos, teniendo en cuenta ya partiendo de si estamos buscando alteraciones germinales o somáticas, ya sabemos que las células tumorales, cuando ya estamos en la parte somática, a medida que van creciendo y van evolucionando, van cambiando su constitución y pueden o expresar o dejar de expresar alteraciones, y cada vez que nosotros hacemos un estudio del tumor es como si le estuviéramos tomando una foto a ese tumor, ¿sí? Y el tumor y toda la parte oncológica es móvil, o sea, está cambiando. Si yo tengo un tumor inicial a una metástasis, ese tumor probablemente va a tener unas expresiones diferentes a lo que tenía cuando era inicial. Entonces, que si vale la pena repetir en qué estudio vamos a hacer, en qué tejido, en el primario, en el metastásico, esas son cosas que a medida que uno va entendiendo cómo se comporta cada tumor, va a saber qué muestra debe y qué muestra tiene más disponible para el estudio de cada paciente. Entonces, eso nos hace entrar en una línea en donde ya la clasificación del tumor tiene que ir por los grupos multidisciplinarios, o sea, no solamente radiólogo, la morfológica, sino es muy importante que entremos en la parte molecular, o sea, ya él tiene un nombre clínico, tiene un nombre patológico y ya es muy importante asociarle el apellido molecular o la alteración que tenga cada tipo de tumor. Acá les pongo unos ejemplos de los tumores pues que ya están muy como en esa onda, y tiroides pues uno de los que está claramente entrando, en donde ya sabemos que, por ejemplo, hablamos de un tumor pulmonar y es muy diferente decir molecularmente que estamos ante un adenocarcinoma o un carcinoma escamocelular. No lo podemos tratar de la misma forma porque los pacientes van a responder diferente. Y toda esa misma tendencia va hacia todos los tumores. Cada vez que los estudiamos más, entendemos más esa clasificación. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? En realidad nosotros lo que buscamos es que en la medicina personalizada el paciente tenga un tratamiento que es también personalizado. El tratamiento debe que estar adecuado a las condiciones moleculares que tenga el tumor de cada paciente. La dosis y el tiempo tienen que ser acordes, y todo esto tiene que ir guiado por el estudio de biomarcadores. A veces nosotros oímos mucho, es que es el estudio molecular, no, el estudio de biomarcadores es un grupo de estudios, o sea, es un grupo de estudios que tienen varias técnicas en donde nosotros vamos a escoger. Empieza todo, pues como para ir en orden de lo que pasa,
cuando el patólogo, desde que ustedes escogen el tipo de muestra que van a enviar, ¿sí? Por ejemplo, ustedes que ya están entrando en biopsia líquida, si vamos a usar una biopsia líquida, si vamos a usar tejido, ¿qué tanta celularidad tiene ese tejido? Y recordemos que desde esa elección de la muestra, en donde hacemos toma, transporte, fijación, la estabilización de la muestra, tenemos que llegar a saber que ese paciente tiene que tener un diagnóstico morfológico, tiene que poder tener estudios a nivel de proteína y esas proteínas deben estar preservadas y obviamente tenemos que pretender que ese DNA y sobre todo el RNA, que es la molécula más sensible y que se degrada más fácilmente, deben estar preservados. Entonces hay muestras que son inadecuadas, por eso es que a veces nosotros decimos, ¿por qué? Es muy poquito, no nos alcanza, porque hay muestras que no se pueden llevar a estudios moleculares. Entonces, las muestras con escasa celularidad, las muestras que son en su mayoría sangre, las muestras que tienen mucho pus, son muestras que cuando uno va a hacer estudios moleculares no dan la cantidad de material genético para que uno lo analice. Nosotros, y aquí está Sebastián que nos ayuda en toda esa parte, cuando vamos a analizar, por ejemplo, una muestra que es la mayoría necrosis, esa necrosis no va a permitir que la muestra sea adecuada para su estudio. Otra de las cosas que es característica son las muestras de hueso. Las muestras de hueso son muestras que no son las adecuadas para estudios. Y idealmente vamos a tomar una muestra de hueso porque toca, lo ideal es que avisemos, que separemos el tejido blando, que separemos el tumor y tengamos una fijación y una calcificación diferente, porque esas muestras no son aptas para eso. Las muestras de resección obviamente son muestras muy óptimas, las muestras de biopsias con buena celularidad bien y las muestras de citología en algunas pruebas también nos sirven. ¿Qué hacemos nosotros los patólogos? Digamos que tenemos una muestra de este tamaño y el tumor es este fragmento. Entonces nosotros lo que hacemos es que tratamos de que esa celularidad tumoral sea la más adecuada y lo enriquezcamos para que podamos obtener buen DNA y RNA. Entonces, recordando ya para entrar en la parte más molecular, recordemos que una célula tumoral tiene muchos medios para sobrevivir en el hábitat en el que está. Entonces, tiene aumento del potencial replicativo, evade la apoptosis, pierde el control de crecimiento y genera angiogénesis. Y como habíamos dicho, eso no es estable. O sea, cada vez que nosotros tratamos un paciente, esas poblaciones celulares se modifican y se mueven. ¿Sí? Se van seleccionando, por eso existen las terapias múltiples, por eso existen las recaídas y nuevas poblaciones y nuevos medicamentos que van a entrar. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros tenemos las pruebas diagnósticas que vamos a asociar a cada una de las alteraciones. Entonces, hay alteraciones que son más frecuentes en cáncer, uno las encuentra más frecuentemente asociadas a cáncer y nosotros podemos orientar nuestras pruebas diagnósticas según las alteraciones que vamos encontrando. Entonces, tenemos que hay alteraciones que son mutaciones puntuales, hay alteraciones que son alteraciones en el número de copias o translocaciones, que ahí tenemos pues varios ejemplos que vemos en otros tumores, como en el ER2, el FGR, que ya vienen estudiadas. Según la alteración que nosotros vayamos a buscar, tenemos que enviar nuestra prueba diagnóstica. Entonces, miren acá, no todas las pruebas diagnósticas nos sirven de la misma manera para todo y no tienen la sensibilidad y la especificidad. Miren que, por ejemplo, todo lo que son alteraciones del número de copias celulares o rearreglos, entran pruebas como el FISH o el NGS y, por ejemplo, las pruebas como una PCR en tiempo real no son las ideales. Entonces, por eso es muy importante que el grupo multidisciplinario siempre haya alguien que oriente ese tipo de decisiones para que usemos la prueba adecuada según la alteración que estemos buscando. Entonces, por ejemplo, hay pruebas que se deben hacer por inmunohistoquímica y confirmarse por FISH o por secuenciación, ¿sí? Que nosotros pues manejamos esos temas.
Entonces entra, para hacer un poquito más de énfasis en lo que usted está trabajando el estudio, y es todas las pruebas de NGS. Entonces veníamos haciendo pruebas que eran de secuenciación de primera generación, que era la gráfica esta que vemos, que secuenciamos y vemos si hay alguna alteración en el paro de bases, que era un poco más demorada, aunque era una muy buena secuenciación, y buscamos genes que eran uno a uno. Entonces, entra la secuenciación de nueva generación, en donde tenemos un panel de diferentes tamaños que buscan diferentes o varias alteraciones genéticas, ya sea de alteración del número de copias o de mutaciones puntuales, y tenemos que entrar a tomar la decisión de en qué momento que yo necesite el número de estudios de genes voy a seguir con una prueba uno a uno o en qué momento me va a pasar estudios que sean de genes múltiples. Obviamente la sensibilidad y la especificidad de cada una de estas pruebas es diferente, sí, obviamente ya con secuenciación tengo una bien hecha y bien estandarizada, tengo una sensibilidad, límite de detección mucho mejor, o sea, eso quiere decir que esta es, digamos, la concentración de la mutación o de la alteración y tengo un límite de detención mucho mejor que si tengo una secuenciación de Sanger, por ejemplo. Entonces, lo que yo tengo que saber es en qué momento de mi rutina de estudio de los pacientes los voy a pasar a estudios multigénicos y eso me da un costo-beneficio mayor que hacer genes uno a uno. Entonces, igual estandarizar este tipo de técnicas es un reto, es una técnica que aquí sigue siendo costosa, que se demora, nosotros nos demoramos como siempre durante la pandemia como 6 o 7 meses estandarizando la técnica y cada una de las técnicas o de los estándares que yo quiero hacer necesita otra vez esa estandarización. Entonces yo puedo tener paneles pequeños, puedo tener paneles intermedios o puedo tener secuenciación de todo el exoma. Digamos que estos son todos los pasos que yo necesito para llegar al reporte clínico. Por eso, si ustedes ven, uno también mira el tiempo en que va a dar el resultado. Son pasos largos y complejos, entonces por eso a veces es más demorado el resultado que de las otras estudios. Esas son todas las plataformas que ahorita hay en el mercado y todas las los kits que hay, son varios y uno tiene que saber cuál es el más adecuado para su sitio. ¿Y qué es lo que hacemos con la secuenciación? Nosotros lo que hacemos es buscar alteraciones genéticas, ya sea a nivel de DNA o RNA o los dos, y volverlas en conocimiento clínico para que el especialista pueda decir, bueno, aquí tengo un blanco terapéutico y eso le puede funcionar a mi paciente. Por eso es que necesitamos esas juntas tumorales con biología molecular para tomar la mejor decisión para los pacientes. Bueno, ya cerrando el tema de esa parte de secuenciación, que no se nos olvide, y era un recorderis como pequeño aquí del estudio de PL1. ¿Qué es lo que pasa? El estudio de PL1 no va con ninguna parte molecular. Eso nos lleva a que nosotros, además, en el momento que estamos con la parte de la inmunoterapia, debamos tener tejido disponible si queremos hacer PL1. O sea, no nos podemos quedar solo en sangre. Este es un ejemplo de lo que se hace. Entonces, este es un carcinoma escamocelular, hematoxilina eosina, y esto es cómo se hace la medición del PL1. Entonces, lo que nosotros vemos es cómo las células en la membrana expresan el marcador y si este paciente, el medicamento está asociado a la expresión, pues es elegible para el tratamiento de inmunoterapia. Otra de las cosas así que les quería, porque la han oído por ahí, es la carga mutacional. Han tratado de pensar como el PL1 requiere tejido y a veces de los pacientes no se puede obtener tejido, han hablado de otros posibles marcadores que hablen de la inmunogenicidad de los tumores. O sea, hay tumores que son más inmunogénicos, por ejemplo, el melanoma. El melanoma es el tumor más inmunogénico que hay y pues uno piensa que va a responder o va a responder mejor a las partes o a los medicamentos que usan marcadores de punta o inmunoterapia.
Uno de los marcadores de los que han hablado y pues que no se ha instaurado es la carga mutacional. La carga mutacional va con los paneles grandes de secuenciación de última generación, y de lo que nos habla es cuando los tumores van agregando mutaciones y van agregando mutaciones. Los tumores, entre más mutaciones tienen, más inmunogénicos son, y esos pacientes podrían ser más sensibles a la inmunoterapia. Entonces, esto es lo que pasa con la carga tumoral. Entonces, de los tumores más inmunogénicos que hay son melanoma, pulmón, y así los tumores van recogiendo eso. Una recorderis aquí pequeño de la biopsia líquida. ¿Qué es lo que hace la biopsia líquida? En la biopsia líquida lo que pasa es que las células tumorales salen a viajar por el torrente sanguíneo. Uno puede tener las células tumorales o puede tener el DNA libre que sale cuando hay necrosis tumoral y él sale a viajar por el torrente sanguíneo. Obviamente, entre el tumor sea más diseminado, más metastásico, esté en un estadio más avanzado, pues hay más posibilidad de que uno tenga éxito con el DNA libre. Cada vez pues han hecho más estudios, digamos, hay cosas que ya hacemos por biopsia líquida de rutina, que sabemos que son genes que vamos a encontrar porque, por ejemplo, son pacientes que están haciendo resistencia a un medicamento y sabemos que están en estadio avanzado y van a salir a viajar el DNA y lo vamos a detectar. Pero en este momento también se están haciendo muchos marcadores porque ya sabemos que los pacientes con cáncer tienen DNA libre en el torrente sanguíneo y vamos a encontrar este DNA circulante, y esa es la medición que hacemos. Y ahí mismo en ese DNA vamos a hacer los estudios moleculares que estamos haciendo sobre el tejido. Obviamente cada tumor tiene su correlación y el paciente tiene que tener los criterios de elegibilidad para esto. Bueno, entonces ya digamos para la parte final, lo que tenemos que tener en cuenta es que la parte molecular está transformando la oncología, y que nosotros ya, en vez de tener un paciente con una enfermedad que a veces es como mortal cuando se la diagnosticamos, el cáncer se ha convertido en una enfermedad crónica en donde nosotros tenemos un paciente enfermo con recurrencia, le damos un medicamento, miramos la fotografía de su estado molecular, nuevamente hacemos ese ciclo y podemos tener ese paciente en tratamiento por varios ciclos de eso mismo. Uno de los retos pues, que hay ahorita es cómo logramos que ese tiempo para que el paciente llegue con todos sus biomarcadores a donde el oncólogo, a la persona que lo va a tratar, sea corte, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que desde que sale la patología, nosotros tratemos de sacar todos esos estudios ya completos y ahorrarle esas 3, 4, 5 semanas al paciente para que llegue, le devuelvan los biomarcadores y se demore su tratamiento. Entonces, una de las cosas que es importante es tratar de ponerse el reto de que esto sea cada vez más rápido. Y por último, la importancia del estudio y del trabajo multidisciplinario para todo el manejo que requiere cada paciente y la interpretación de sus resultados finales y la calidad de la selección del tipo de muestra que vamos a hacer. Bueno, muchísimas gracias por permitirme compartir esto con ustedes.